Hay un patrón psicológico que explica por qué 74 millones de personas votaron por un hombre que la mitad del mundo considera un villano y la otra mitad un salvador. No es política. No es ideología. Es algo que está operando en tu cerebro ahora mismo, mientras me escuchas. Y cuando termines este video, nunca volverás a ver un discurso político de la misma manera. Porque lo que estoy a punto de mostrarte es exactamente cómo funciona la manipulación emocional más efectiva del siglo XXI. En 1951, el psicólogo Solomon Asch realizó un experimento que cambiaría todo lo que sabíamos sobre la mente humana. Puso a personas en una sala y les mostró líneas de diferentes tamaños. La pregunta era simple: ¿cuál línea es más larga? La respuesta era obvia. Pero cuando todos los demás en la sala daban la respuesta incorrecta, el 75% de los participantes también mentían. Preferían estar equivocados junto a la multitud que solos con la verdad. Este experimento predijo algo que tardaríamos 70 años en ver a escala global. Pero aquí está lo que Asch nunca imaginó, y lo que conecta directamente con el fenómeno que analizaremos hoy. Para entender lo que está pasando, necesitas conocer un concepto que los psicólogos llaman transferencia de carisma. En 2015, cuando Donald Trump bajó por esa escalera dorada en la Torre Trump para anunciar su candidatura, los expertos se rieron. Los medios lo llamaron payaso. Los políticos lo descartaron. Pero mientras ellos analizaban sus palabras, ignoraron algo crucial: no importaba lo que decía, sino cómo lo hacía sentir a la gente. En psicología social existe un fenómeno documentado desde los años 30. Se llama efecto de mera exposición. Cuanto más ves algo, más lo normalizas. Y Trump entendió esto mejor que cualquier estratega político en la historia moderna. Apareció en televisión durante décadas. El aprendiz lo convirtió en sinónimo de éxito. Para cuando llegó a la política, ya vivía en el subconsciente de millones. Pero espera. Detente un momento. Porque lo que acabo de decirte es exactamente lo que quieren que creas. La explicación fácil. La narrativa cómoda. Famoso: más exposición igual a poder. Simple, ¿verdad? No. Lo que realmente está pasando es mucho más oscuro. Y tiene que ver con algo que los neurocientíficos descubrieron apenas en 2019. Cuando una persona escucha a alguien hablar con absoluta certeza, incluso si dice mentiras verificables, el córtex prefrontal, la parte de tu cerebro responsable del pensamiento crítico, reduce su actividad. Literalmente. Tu capacidad de cuestionar se apaga. No es metáfora. Es biología. Y hay alguien que ha perfeccionado el arte de hablar con esa certeza inquebrantable durante 5 décadas. El psicólogo Robert Cialdini identificó 6 principios de persuasión. Trump usa los 6. Simultáneamente. En cada discurso. Reciprocidad: yo peleo por ustedes, ustedes pelean por mí. Escasez: esta es la última oportunidad de salvar a América. Autoridad: nadie sabe más de esto que yo. Consistencia: mensajes simples, repetidos 1000 veces. Consenso social: millones piensan como nosotros. Y afinidad: el multimillonario que come hamburguesas y habla como tu vecino. Pero hay un 7º principio que Cialdini agregó después de estudiar el fenómeno Trump. Lo llamó unidad. La creación de unos otros contra ellos. Y aquí es donde la psicología se convierte en algo más peligroso. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram quiso entender cómo ciudadanos alemanes comunes habían participado en atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Su experimento fue perturbador. Personas normales, cuando una figura de autoridad se lo ordenaba, estaban dispuestas a administrar lo que creían eran descargas eléctricas mortales a desconocidos. El 65% llegó hasta el final. Milgram concluyó que los humanos tenemos una tendencia profunda a obedecer a la autoridad, especialmente cuando esa autoridad nos dice que estamos haciendo lo correcto. Que somos los buenos. Que el otro bando es el enemigo. Ahora, no estoy comparando a nadie con nazis. Pero el mecanismo psicológico, ese sigue siendo exactamente el mismo en 2025.
Pero todo lo que te he contado hasta ahora es solo la superficie. Porque hay algo que los análisis políticos convencionales ignoran completamente. Y es esto: Trump no creó nada nuevo. Él identificó algo que ya existía. Un vacío. Una herida colectiva. Millones de personas que sentían que el sistema los había abandonado. Que las élites los despreciaban. Que su forma de vida estaba bajo ataque. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención. Porque lo que voy a explicarte en los próximos minutos no es sobre defender ni atacar a nadie. Es sobre entender el mecanismo psicológico más poderoso que existe, la validación del resentimiento. Cuando alguien le dice a una persona herida, tu enojo es justificado, tus enemigos son reales, y yo soy el único que te entiende, esa persona no está siguiendo a un político. Está encontrando un hogar. En 2016, investigadores de la Universidad de Stanford publicaron un estudio devastador. Encontraron que la polarización política en Estados Unidos había superado cualquier otra forma de división social. Más que raza. Más que religión. Más que clase económica. Los demócratas y republicanos se odiaban más entre sí que cualquier otro grupo se odiaba mutuamente. Pero lo verdaderamente alarmante fue el descubrimiento secundario. Este odio no estaba basado en desacuerdos políticos reales. La mayoría de las personas no pueden explicar las políticas específicas del otro bando. El odio era tribal. Identitario. Ellos son malos porque son ellos. Trump, conscientemente o no, se convirtió en el avatar perfecto de una de esas tribus. No un político con propuestas. Un símbolo de guerra cultural. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque probablemente estás pensando, esto no me afecta a mí. Yo pienso por mí mismo. Pero la investigación dice lo contrario. En 2022, neurocientíficos del MIT descubrieron que las redes sociales han reconfigurado físicamente cómo procesamos información. El scroll infinito, las notificaciones, los algoritmos de engagement han reducido nuestra capacidad de atención sostenida en un 47% desde 2004. Pero más importante, han amplificado nuestra respuesta emocional al contenido que nos enoja. El algoritmo no quiere informarte. Quiere que sientas. Y en ese ambiente, el mensaje emocional siempre vencerá al mensaje racional. No importa quién lo envíe. No importa si es verdad. Si te hace sentir algo intenso, gana. Ahora, detente. Respira. Porque vamos a hacer algo diferente. Voy a mostrarte exactamente cómo funciona esto usando este mismo video. Desde que empezaste a ver, he utilizado ganchos de curiosidad, loops abiertos que tu cerebro necesita cerrar, escaladas de tensión y momentos de revelación diseñados para mantenerte aquí. No es manipulación. Es comunicación efectiva. La diferencia está en la intención. Yo quiero que entiendas un fenómeno. Otros quieren que odies a alguien. Las técnicas son idénticas. Y esta es la parte aterradora. Una vez que conoces estos patrones, empiezas a verlos en todas partes. En las noticias. En los políticos. En los influencers. En tu familia cuando discute de política. La pregunta no es si estás siendo influenciado. Es, ¿por quién? ¿Y hacia qué? Volvamos al principio. Al experimento de Solomon Asch. Al 75% que prefería estar equivocado junto a la multitud. Asch descubrió algo más. Algo que casi nunca se menciona. Cuando una sola persona en la sala decía la verdad, cuando había un solo disidente, el efecto de conformidad prácticamente desaparecía. La gente recuperaba su capacidad de pensar. No necesitabas una revolución. No necesitabas convencer a la mayoría. Solo necesitabas una voz diciendo, espera. Esto no tiene sentido. Y ese es el verdadero antídoto contra la polarización, el tribalismo y la manipulación emocional. No es odiar al otro bando. No es cancelar a quien piensa diferente. Es ser la persona que hace la pregunta incómoda en un mar de certezas falsas. Entonces, ¿cuál es la verdad psicológica detrás de Trump que nadie te cuenta?
No es que sea un genio malvado. No es que sus seguidores sean estúpidos. La verdad es esta: Trump es un espejo. Un espejo que refleja exactamente lo que millones de personas ya sentían pero no podían articular. Miedo al cambio. Nostalgia por un pasado idealizado. Rabia contra un sistema que parece ignorarlos. Necesidad desesperada de pertenencia. Él no creó esas emociones. Las validó. Las amplificó. Les dio un enemigo. Y en un mundo donde el algoritmo nos empuja hacia los extremos, donde la atención se fragmenta, donde la verdad compite contra la emoción, ese espejo se vuelve más poderoso que cualquier argumento racional. La pregunta ya no es, ¿por qué existe Trump? La pregunta es, ¿por qué necesitamos espejos como él? Y más importante, ¿qué vacío en nosotros mismos estamos tratando de llenar? Lo que acabamos de explorar no es sobre un hombre. Es sobre todos nosotros. Sobre cómo nuestros cerebros están diseñados para buscar tribu, certeza y enemigos. Sobre cómo el mundo digital ha amplificado esos instintos hasta distorsionar la realidad. Y sobre cómo, a pesar de todo, existe un antídoto: la capacidad de hacer una pausa. De preguntar, ¿esto es verdad o solo me hace sentir bien creerlo? El fenómeno Trump no terminará cuando él deje la política. Porque lo que él representa, esa necesidad humana de pertenencia, validación y propósito, seguirá buscando nuevos espejos. Nuevos símbolos. Nuevas guerras culturales. La única defensa real no es elegir el bando correcto. Es entender el juego. Y ahora, tú lo entiendes. Si este análisis cambió aunque sea un poco cómo ves la política, la persuasión o tu propio cerebro, déjame saberlo. Suscríbete si quieres más contenido que desafíe lo que crees saber. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro fenómeno psicológico quieres que analicemos? ¿Qué otra verdad incómoda necesita ser expuesta? Porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo glitch.